Este es el día que nos hizo el Señor. Nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Gloria a Dios. Bueno, traje una reflexión, como siempre. Saludos de los hermanos de Camino Uruguay. Estuvimos el viernes estudiando la palabra y orando allá. Y hoy pensaba qué compartirle a los hermanos. Tenía varias palabras, pero le voy a compartir lo mismo que estudiamos allá. Estuvimos estudiando Juan 4. Juan capítulo 4, Evangelio de Juan. Así que los invito a buscar esta palabra. Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Voy a tratar de ser breve en esto, porque aquí hay mucha agua para sacar en esto, para meditar en la palabra. ¿Qué es lo que quiero compartirle? La forma de evangelizar del Señor Jesús. ¿Cómo el Señor hizo para evangelizar? Hay diferentes métodos. Dios no tiene un molde así, tiene que ser siempre igual. Así, no, Dios tiene muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Y en este caso vamos a ver cómo Dios hizo para alcanzar a esta mujer y alcanzar a su pueblo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la ladera de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Voy a parar ahí y después vamos a continuar. Vamos a analizar esto. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús bautiza más discípulos que Juan. ¿Quién eran los fariseos? Era una clase religiosa, por decir así, que se ocupaba de las cosas de Dios en el templo de Dios. Había dos sectas, los fariseos y los saduceos. Ellos tenían todo su atuendo religioso, toda su ropa religiosa, cosa que cualquiera que lo viera lo pudiera distinguir. Este es de los que están en el templo de Dios, en este caso era en Jerusalén, ¿verdad? Bueno, pero los fariseos no la iban bien con Jesús, no les gustaba el Señor. Y entonces ya habían dado así un cuerdazo, ¿no? Habían dado una manera. Dice, Jesús bautiza más discípulos que Juan. ¿Para qué? Para tratar de hacer separar a Juan de Jesús, ¿verdad? Y hacer separar a los discípulos, separar las opiniones. Para que uno dijera, yo soy de Juan, y el otro dijera, yo soy de Jesús. Dice, entonces se produjo una discusión entre los discípulos, ¿vieron? Dice, de Juan, y algunos, me equivoqué. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Salió de Judea y se fue a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Si vemos el mapa que hay atrás en la Biblia, tenemos un mapa de Jerusalén, de Israel. Judea queda al sur de la tierra prometida, y Samaria queda en el medio, y Galilea queda al norte. Entonces, si se hiciera una ruta derecha, se tendría que pasar necesariamente por Samaria. Pero ¿qué pasaba? Que los judíos no se daban con los samaritanos. ¿Por qué? Los samaritanos eran un pueblo algo así como mestizo. Allí fue ocupada esa tierra donde estaba Samaria por Israel. Israel eran 10 tribus, ¿verdad? En realidad eran 12, pero se dividieron en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y el reino del norte quedó formado por 10 tribus de Israel. Esas 10 tribus se fueron al mundo, se fueron a la idolatría, se fueron a los dioses falsos. Entonces vino juicio sobre ellos y ellos fueron llevados por Asiria. Y después allí se terminó siendo un pueblo mestizo. No eran ni judíos, ni árabes, ni de otra cosa, eran mestizos, era una mezcla de... Pero en esos lugares, desde, digamos, porque fue destruida la tierra, desde Babilonia, se conocía que iba a venir el Mesías. Y ellos conocían, sabían que las Escrituras decían que iba a llegar el Mesías, ¿verdad? Y esta mujer creía en el Mesías. Ahora, Dios lo sabía. Y la primera barrera que rompió Jesús es que entró en Samaria, entró en el territorio donde no tenía que entrar, donde los judíos, eso no se puede. Pero él fue y entró en Samaria, ¿verdad? Entonces, dice, y entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta.
Vemos que Jesús también se cansó, era humano como nosotros, ¿verdad? Él sufrió todos dolores como nosotros, tentaciones como nosotros, y padeció lo mismo que nosotros. Él era Dios, pero también era hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y llegó una mujer a sacar agua, y aquí empieza. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ya rompió el molde de Jesús. Otra vez, otra barrera más, la segunda barrera que rompe, porque como judíos y samaritanos no se daba cómo le iba a contestar la mujer. Si se daba cuenta que él era judío, sabía que era judío. Entonces, pero él rompió eso, para que ella le contestara. Y pues dice, dame de beber, pues su discípulo había ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocías el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí comenzó un diálogo de Jesús y la mujer samaritana. Entonces, él le dice, si conocieras el don de Dios, la gracia, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, ¿qué es el agua viva para la mujer? Ella no sabía lo que era eso, ella sabía lo que era el agua del pozo. Pero Jesús empieza a enviarle señales, ¿verdad? De que es el Mesías. Y le dice, dame agua viva. Le está hablando de algo espiritual. La está llevando de algo que ella conoce, el agua natural, al agua espiritual. El Espíritu Santo de Dios. Y lentamente le empieza a llevar. Había, creo que se llamaba San Agustín de Hipona, que decía que cuando uno va a la gente, tiene que ir y traerlos de la mano para enseñarlos y mostrarlos. Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es que nosotros le ponemos un foco a la gente así, sino que de a poco le vamos dando señales para que vayan creciendo en el Señor. Y entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. La mujer seguía hablando del agua del pozo. Dice, del cual bebieron, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob nos dio este pozo? Del cual bebieron él y sus hijos y su ganado. Allí en ese territorio había estado Jacob. Primero Dios llamó a Abraham, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Esaú vendió la primogenitura y Jacob terminó siendo bendecido. Jacob tuvo un encuentro con Dios y pasó a llamarse Israel. Jacob quiere decir el que lucha contra Dios o con Dios. También príncipe con Dios. Israel, perdón, cuando se pasó a llamar Israel, Dios le cambió el nombre. Como a nosotros, Dios nos cambió el nombre, nos dio un nombre nuevo cuando nos encontró. Jesús le contestó, cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Ahí ella empezó a entender que había algo más. No le estaba hablando del agua natural. Dice, sigue el diálogo, Señor, dame esa agua para que no tengas, yo sé, venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, allí ¿qué pasó? El Señor conoce el expediente de cada uno de nosotros, Él es Dios, ¿verdad? Y la puso en apuro, la puso en aprieto. Andá a llamar a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y entonces él le dijo, sí, lo que dices es verdad, porque 5 maridos has tenido y que ahora 5 hombres has tenido. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. La puso en aprieto para que ella se diera cuenta en la condición que ella estaba frente a Dios o cómo Dios la veía. Y entonces ella reconoció, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, pero vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ya le habló de la salvación, ya le habló de los judíos, le siguió dando la señal de que él era el Mesías. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo a la mujer,
sé que ha de venir el Mesías. ¿Vieron? Ya ella creía que iba a venir el Mesías. Dice, llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense el momento para ella, una mujer que era rechazada por los judíos, rechazada por la sociedad judía, digamos, porque no eran de sangre pura, porque no eran judíos puros, porque eran una mezcla, porque eran mestizos. ¿Cómo ella iba a pensar que el Mesías iba a venir a hablar con ella, siendo que tenía todo el pueblo judío para hablar, ¿verdad? Y que ella estaba fuera de las promesas, fuera del trato que Dios tenía con Israel. Dice, en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablaran con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuánto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y acabe su obra. Bueno, termina esto en que ella da testimonio de Jesús a los samaritanos y los samaritanos terminan siendo todos evangelizados, porque vamos a la parte final. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedara con él y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Vieron cómo Dios fue rompiendo barreras? A veces nosotros tenemos que romper las barreras primero en nosotros, ¿verdad? Porque tenemos religiosidad, porque no nos animamos, porque tenemos temor, porque tenemos vergüenza. Cuando el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. A veces con 2 o 3 palabras podemos llegar a una persona, a veces o con una acción, y no ser tan complicado, ¿verdad? Para decirle que Cristo le ama, que Dios le ama, que Dios tiene la salvación, y que va a haber un juicio final, que va a haber un día, que va a haber un juicio final, que vamos a estar todos frente a Dios, y que hay un cielo y hay un infierno, y que la salvación es gratis de parte de Dios, creyendo en Jesucristo, el único Salvador del mundo. No hay corredentores, no hay una obra humana que pueda satisfacer la ley de Dios. O sea, que para la salvación tiene una obra de arrepentimiento y creer que Jesús es el Salvador del mundo. Hasta aquí era lo que yo le quería compartir, hermano, sobre el evangelismo. Siempre quiero recordarle esto, hay 5 verdades que no siempre se pueden decir, pero según cómo sea la conversación, pero las tenemos que saber. Primero, somos todos pecadores. Primero, Dios nos ama, todos. Segundo, somos todos pecadores. Tercero, Cristo murió por nosotros. Cuarto, si lo recibimos, somos salvos. Y quinto, los frutos del Espíritu después de eso. Doy gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por haber compartido esto con ustedes. Señor, la gloria sea para ti, el mío, que tú me diste lo compartido.